17. Vamos a buscar los versículos 28 al 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Ustedes recuerdan cómo comenzó todo este peregrinar en Atenas. Pablo llega muy impactado. ¿Por qué llega impactado? La ciudad estaba entregada a la idolatría. La ciudad estaba entregada a la idolatría, eso es verdad. Y nosotros, cuando pensamos que una ciudad está entregada a la idolatría, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes cuando hay una ciudad entregada a la idolatría? ¿Cómo se imaginan esa ciudad? Solo quiero que usen un poquito su imaginación. Una ciudad llena de ídolos, ¿cómo se la imaginan? Llena de esculturas. De muchas imágenes, esculturas. Pero miren, hay una particularidad de las ciudades que están llenas de esculturas y de imágenes. Algo que me impactó mucho cuando yo llegué a Colombia fue a cada pueblito que yo llegaba y pasaba por Boyacá sobre todo y todo lo que tiene que ser Cundinamarca. Siempre en cada lomita, en cada lugar, hay un lugar de adoración. A un santo, a una virgen, a un niño. Ahora, yo nunca he sido un hombre de estar señalando. De hecho, hay una señora que yo estimo mucho, que la primera vez que yo fui a compartir el evangelio, tenía como unas 30 virgencitas en altares, en una casa pequeñita. Ella vivía allá con su hijo y con su nieto. Nunca dije nada sobre ese tema, porque el tema no es atacar la fe de nadie. El tema es hablar de Cristo. Pero cuando hay personas que son muy religiosas, esto es muy difícil. Y miren, yo les voy a decir algo que la Escritura dice. Vivimos tiempos muy peligrosos y en medio de hombres peligrosos. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Serán ustedes de esas personas peligrosas? Voy a leer un texto para hacerme comprender. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, estoy leyendo una versión diferente a la de ustedes. Me parece que esta versión es mucho mejor en el sentido del lenguaje. Pero es muy parecido a lo que ustedes están leyendo en sus Biblias. ¿Han traído sus Biblias? Dávila, ¿usted ha traído sus Biblias? Sí, porque como no la tiene abierta, esa no es su Biblia. Hombre de Dios que no va a la batalla con espada, miren. Debes saber, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo quiero que tú te enteres de algo. Debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta,
interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9. Y estábamos leyendo que Pablo le dice, también habrá gente orgullosa. Y explica cómo es esa persona orgullosa, que se cree más importante que los demás. No respetan a Dios, ni obedecen a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes son como esas personas? Hacen lo que se les da la gana, no respetan a nadie, no respetan a sus padres. Porque a veces uno piensa que una persona peligrosa es el que está allá en la esquina con un revólver o un cuchillo y te va a robar. Eres una persona que solo piensa en dinero, 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 más dinero. Eres una persona que no sabe agradecer a los que te han hecho el bien. Yo quiero que nosotros pensemos, porque a veces nosotros pensamos que la persona malvada es el ladrón que anda en la esquina robándole a todo el mundo. Esa adúltera que se acuesta con todos los vecinos de la cuadra. No te hagas amigo de esa clase de gente. Ahora, listo, tú dirás, yo no soy así, pero si tú eres amigo de esa clase de gente, trasnochas con ellos, tienes amistad con ellos, caminas con ellos, o sea, te deleitas en los pecados de ellos. Acá dice, no te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen malas costumbres de meterse en cualquier casa. Normalmente, ¿para qué se quieren meter en cualquier casa? Para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Hay personas que llegan acá a la iglesia y preguntan y no se les acaban las preguntas. Pero uno sabe que solo están preguntando porque tienen curiosidad, no porque han nacido de nuevo. Esa clase de gente es enemiga de que se le dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Amados hermanos, el capítulo que nosotros estamos leyendo acá del capítulo 17, Pablo está en la ciudad de Atenas. Yo quiero que nosotros consideremos, nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo. Comenzamos hace unas 82 prédicas a estudiar Hechos de los Apóstoles. Y cuando la Biblia habla pisando nuestras conductas equivocadas, denunciando nuestros pecados. Y nos muestra que la única solución es Cristo. Pablo con esa consigna llegó a esta ciudad de Atenas. ¿Ustedes saben qué era Atenas en los tiempos de Pablo? Era una ciudad que se jactaba del conocimiento, del pensamiento que tenían. Los mejores filósofos habían estado en los anales de sus ciudadanos, de su historia. Sócrates, Platón, Aristóteles, antes de Cristo todavía. Y Pablo le está hablando a dos tipos de personas. Los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos, Eliana? ¿Te acuerdas? Hace 8 días hablamos de ellos. Epicúreos. ¿Alguien recuerda en su mente quién eran? No, porque a veces venimos acá y decimos, uy, qué buena la prédica, pero al otro día desconectados. Y hablamos de los estoicos. Los epicúreos, ellos creían, eran
Miren, los epicúreos y los estoicos eran escuelas filosóficas y religiosas. Casi siempre la epistemología está de la mano de la religión. La filosofía está de la mano de la religión. ¿Y ellos qué creían? Que el fin de la vida es disfrutar. Es el deleite. Es en serio. O sea, ellos decían, si yo estoy viviendo en esta vida es para disfrutar. No nos complicamos el asunto. Es algo que, porque ellos creían que el disfrute como el fin de la vida, sin exceso, para no romper la paz del alma. Los estoicos eran el opuesto. Creían que era, bueno, ¿qué te tocó vivir? Sopórtalo. Todo está escrito. Era la sección fatalista de los griegos. Hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar nada. Acostúmbrate a ello. ¿Saben cuál era la meta de los estoicos? La ataraxia. Oiga, ustedes han ido al bachillerato, ¿cierto? Porque esto nos enseñan en bachillerato. Los que están en quinto de bachillerato deben estar viendo algo de filosofía. La ataraxia es la paz del alma, soportándolo todo. O sea, yo soy mejor persona de ustedes porque a mí no me inquieta nada, no a nada me desencaja. Me tocó un buen hombre, si es una mujer, está bien, me tocó malo también, si es hombre, me tocó una mala mujer, lo soporto todo. Ese es el estoico, el que tiene soporte y aguante. Yo quiero que nosotros pensemos en Pablo. Pablo, en el domingo pasado estudiamos que habló de Dios, el Dios que ellos no conocían, porque ellos eran tan religiosos, tan filósofos, que ellos decían, venga, nosotros tenemos más de 300 dioses en todo Atenas. ¿Qué significaba eso? 300 templos. Templos que estaban con imágenes de dioses en oro, plata, o sea, embellecidos de muchas maneras. Pero todos eran con la cabeza de ellos, como se imaginaban un Dios. Si usted nunca ha pensado en Dios, usted no se preocupa de eso. Pero lo que han pensado en Dios, pues ellos piensan y se inventan un Dios a su manera. Y Zeus era uno de sus dioses. Herodoto escribió sobre ellos. ¿Ustedes saben quién era Herodoto? No. Me va a tocar mandarlos al colegio. Pero no, mejor los mando a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que nosotros piensen en algo correcto. Ellos estando en Atenas, Pablo no les podía hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Es otra cultura, o sea, no van a entender. ¿Quién era Jesús? Pero ¿saben qué sí entendían? Que un verdadero Dios tiene que ser creador. Un verdadero Dios no puede estar dentro de un templo. O sea, yo no puedo decir que, miren la torpeza de algunos. Y nosotros leíamos hace 8 días. Algunos dicen, este es mi Dios. Lo hicieron de madera, de oro, de plata, de lo que sea. Ese no ve, no escucha, no piensa y lo llevan cargando. Su Dios, que no escucha, no ve ni entiende. Pablo por eso estaba enardecido su corazón. O sea, es como ver, oiga, ¿en qué está pensando un ser humano para crear un Dios de esa manera? Porque un verdadero Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Tiene que ser el que creó todas las cosas, el que diseñó las cosas. Por eso hablamos hace 8 días del Dios creador. ¿Ustedes sabían que la tierra está sostenida sobre la nada? Y que gira sobre la nada. Y que si se inclinara 1 milímetro, terminaría saliendo fuera de órbita. Que nunca se desvía. Y el Dios de la Biblia es un Dios creador, un Dios inmanente. ¿Ustedes se acuerdan por qué es inmanente? Una cosa es inmanente, otra cosa es omnipresente. Omnipresente está en todo lugar. Inmanente es que no puede ser contenido, que no puede estar en una casa. Y aunque Dios está aquí, no lo podemos contener.
Por eso nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie puede decir, yo me escondí, nadie me vio. Lo que usted pensó, las intenciones aún de su corazón que usted nunca las ejecutó. La Biblia dice que por eso será juzgado. Ese es el Dios de la Biblia. Y el tercer punto que tocamos hace 8 días es el Dios providente. Que Dios puso al hombre a su imagen conforme a su semejanza y sostiene la vida del hombre y la vida de toda la tierra. En este contexto, mis hermanos, yo quiero que nosotros consideremos algo. Hoy estamos reunidos aquí, bueno, en este lugar. ¿Para qué ustedes están aquí? ¿A ver, a escuchar algo nuevo? ¿O están peleando en su mente, eso es así, eso no es así, no creo eso? ¿O está dispuesto a aprender, a ser instruido? La palabra instrucción tiene una particularidad. Tiene que ver con llenar. Pero para llenar hay que sacar toda la basura. Y es lo que hace Dios a través de su palabra. Cuando Pablo habla a la iglesia, es Dios hablando a todas las iglesias. Por eso nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. No ha cambiado. Es la misma problemática del hombre. Los estoicos, ¿qué pensaban? El fin de la vida es el deleite, es el placer. Yo les pregunto, ¿para qué trabajan? Porque muchos me han dicho, pastor, es que, necesito vacaciones. El otro día visité a un hermano, digo, no, yo necesito vacaciones, definitivamente, esto está muy duro. Usted ha encontrado, si ha leído la Biblia, no va a encontrar un solo versículo del principio de vacaciones. ¿Sí sabían eso? El tiempo de Dios se cuenta cada 7 días. Te da un día para descansar, que es el día que te congregas y adoras a Dios y agradeces a Dios. Y los otros días tienes que trabajar, hacer toda tu obra. Y el descanso está de una manera extraordinaria repartido en esos días. Y se llama sueño. Y la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú me haces dormir confiado. Por mucho que mañana madrugues, no vas a tener más. Ni porque mucho duermas, vas a tener menos. Porque Dios, a todo aquel que ha llamado a la salvación, lo conforma, lo hace diligente. La Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso es muy importante. ¿Eres de las personas que están en función del deleite, del placer? ¿Estás pensando que todo lo que trabajas es para este fin de año irte de vacaciones? Grave error, porque cada persona que se va de vacaciones es esclavo de este sistema económico. Termina con menos plata, más endeudado y a veces hasta sin trabajo. Porque he visto personas que renuncian a su trabajo por vacaciones. Y esos son los epicúreos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué vamos a sacar más? No, hay que divertirnos. Hay que pasarla bueno. ¿Cuántos epicúreos hay acá en su corazón? Si pudieran, dormirían mañana todo el día, que es festivo. Es que estoy cansado. Hombre, la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, cada día trae su propio mal. O sea, hay cosas por las que hay que preocuparnos. Y si tú duermes mucho no vas a sentirte mejor, te va a doler la espalda, hasta la cabeza te va a doler. Si ríes mucho también, si lloras mucho también. Cualquier placer te produce sufrimiento cuando va al extremo, porque nuestro cuerpo no lo resiste. Eso lo creó Dios. El epicumerismo sería, los epicúreos están equivocados. Ahora, los estoicos están peor todavía. Soportarlo todo. No, es que ese marido que me tocó, yo he escuchado, ¿no?, cristianos que dicen, no, pastor, yo no me voy a separar nunca porque el matrimonio es hasta la muerte. Ese es el deseo de Dios. Pero Deuteronomio 24 dejó, si hay algo malo en el matrimonio, hay que dar carta de divorcio. ¿Para qué? Para resolver las cosas. Entonces, entendiendo eso, ahí sí yo me tengo que cuidar y tengo que portarme bien.
Dios es sabio en todo su diseño. Lo único eterno es la vida en Cristo. Y cuando lleguemos al cielo, los que estamos casados, le diremos a nuestra esposa, se acabó el contrato. Hermana mía, ahora sí vamos a ser felices. No, mentira. Pero es verdad. Entonces, no amemos mucho, no amemos poco. Yo quiero que hoy nosotros consideremos algo muy interesante. Porque hoy yo quiero que nosotros pensemos en dos cosas que son paralelas y paradójicas. ¿Por qué paralelas? Porque van caminando de este lado y van caminando de este lado. Las dos van hacia adelante, van avanzando y nada los puede detener. ¿Cómo se llama? La vida mortal y la vida inmortal. ¿Cómo yo hago para dos cosas paralelas alcanzarlas? No se puede. Tengo que configurarlas. Entonces yo dije que vamos a hablar de dos cosas paralelas y dos cosas paradójicas. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hablar de lo que es efímero y de lo que es eterno. Y uno me dice, ¿y cómo hacemos para empalmar esas dos cosas? Yo quiero que solo piensen en el Salmo 103, versículo 15 y 16. Dice, hombre, como a la hierba son tus días. ¿Qué dice Dios de nuestra vida? Dice, es como una flor nuestros días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y le pareció, y su lugar no la conocerá más. ¿Qué quiere decir? Miren, ¿ustedes saben que hay flores que duran un solo día? Hay insectos que viven un día. Hay un tipo de mariposas que ellos están en su capullo, pasan por una metamorfosis, una metanoia, van cambiando, les salen las alas, el día que salen vuelan temprano por la mañana y por la noche mueren. Para Dios eso es nuestra vida, eso es la mortalidad. El tema de la prédica de hoy, queridos hermanos, no es el deleite. Por eso la prédica de ningún pastor sería sé feliz, porque la Biblia no nos enseña a ser felices. Dice, aquel que está en Cristo ya es feliz. La felicidad no es algo que se tiene que alcanzar ni con fórmulas, ni con conductas, ni con comportamientos. Por eso muchos obran mal cuando dicen, oiga, miren mi vecino, borracho que sí es, irresponsable, pero le va bien, tiene 2 carros, ya va a comprar otra casa, hasta 2 mujeres tiene. Dice la Biblia, no envidie la suerte del impío. Dios te dice pensar, eso no es felicidad. Queridos hermanos, hoy la prédica no se trata del deleite, tampoco se trata de aguántalo todo y sopórtalo todo, porque tampoco la Biblia dice eso. Usted no tiene por qué soportarlo todo, no tiene que aguantarlo todo. La resignación no es parte de la vida del cristiano. El cristiano tiene que tener contentamiento. No somos resignados, tenemos contentamiento, que es totalmente diferente. Yo quiero que ustedes hoy piensen en algo que posiblemente no pensamos y a lo cual no nos preparamos. La vida mortal, y estamos configurados en la vida eterna. El título del sermón es hay vida eterna. Yo quiero que usted piense en eso porque, miren, si yo les digo, cree en Cristo para que te vaya bien, y saliendo de la puerta te atropella un carro y quedas cojo, me va a decir, me engañaste. Si yo te digo, cree en Cristo para que tu hogar te vaya bien y te peleas en la noche con tu mujer, va a decir, ese pastor es un mentiroso. Cree en Cristo para que tu economía te vaya bien y posiblemente viene una quiebra económica. ¿Se han dado cuenta que el cristianismo no se trata de eso? No se trata de la mortalidad. Estamos viviendo en la mortalidad, pero tenemos que ir a la inmortalidad. Entonces, el título de la prédica de hoy, ¿cómo es? Hay vida eterna. Hay vida eterna. Punto 1.
Acá viene esa configuración que les decía de lo paradójico y de lo paralelo. Hay vida eterna en la vida mortal. Es algo que no entendían los estoicos, ni los, ¿cómo se llamaban los otros? Epicúreos. El Dios no conocido, creador, inmanente, providente, es el Dios que Pablo les está presentando a los griegos. Claro, él no les puede hablar del padre Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos no le van a comprender. Yo tengo que poner el nivel de la conversación al nivel de la persona que está al frente mío. Cuando le enseñamos a los niños, ¿qué hacemos con nuestra enseñanza? Nos agachamos, hablamos en palabras muy sencillas, no es complicada. ¿Por qué razón? Porque son niños. Y Dios ha enviado a Pablo a predicar el Evangelio. A enviar el Evangelio a personas que están agobiados por su propia vida. Pablo no está hablando de Zeus, ni de Apolo, ni de la filosofía griega. Él les va a hablar del Dios que da la vida eterna. Hechos 17, 28 y 29 son los dos primeros versículos que vamos a analizar. Y miren que acá hay algo muy interesante. Pablo no va a citar el Antiguo Testamento por primera vez. Él va a hablar a la altura de hombres filósofos y griegos. Por eso una persona que predica tiene que ser una persona que esté estudiando, que esté capacitándose, que pueda entablar cualquier tipo de conversación y discusión. Y Dios nos da esa sabiduría. Hechos 17, 28, 29 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios, básicamente lo que Pablo les está diciendo, Dios es quien nos creó y nos sostiene. ¿Por qué usted vive? Yo le voy a decir, la gran mayoría de los que estamos aquí, nosotros pensamos que vivimos porque sí. Es en serio. La gran mayoría nos despertamos en el día lunes cuando no hay festivo con una alarma. O la mujer o el marido nos despierta, el primero que se despierte. Porque en el hogar uno nunca sabe. Yo en mi casa, yo pienso que el primero que se despierta soy yo. Y pienso que todos los hogares deben ser los varones. Pero hay varones que hay que sacudirlos y hasta echarles agua fría para que se vayan a trabajar. Si no quedan ahí como engarrotados al pie de la mujer. Y la mujer va a trabajar. ¿Y por qué? Porque es lunes. Es algo que clama al cielo. Pero miren, mis hermanos, yo quiero que nosotros pensemos en algo. Pablo les está diciendo a los epicúreos y a los estoicos, a los griegos en Atenas, Dios es quien nos creó y nos sostiene, porque en Él vivimos. Nuestra vida tiene un propósito. O sea, esta vida mortal tiene un propósito. Y no es porque llegues muy lejos en esta vida, o tengas mucho dinero, o tengas muchas cosas, vas a hacer algo en la vida. Yo les pregunto, ¿cuál es el propósito del ser humano en esta tierra? Muy bien, nosotros como cristianos bíblicos tenemos un catecismo que en su pregunta 1 dice: ¿cuál es el fin principal del hombre, Karina? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿lo entendiste? Porque ¿qué significa eso? Miren lo interesante. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 9 al 11. Juan David, ¿quién escribió la carta a los Corintios? El apóstol Pablo, muy bien. A la iglesia en Corinto, el próximo viaje de Atenas va a ser para Corinto. Para que tengan en mente eso. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Oiga, ¿usted había entendido eso, que era colaborador de Dios? Pablo está diciendo a la iglesia que los pastores, los ancianos, los diáconos son colaboradores de Dios. Ahora, no son Dios, son personas que Dios ha tomado para que le colaboren en algo que los ángeles desean hacer. Y vosotros sois labranza de Dios. Vosotros, le dice a la iglesia, son labranza de Dios. ¿Qué es una labranza? Apreciado suegro que está por ahí, ¿qué es una labranza? Cuando usted está en el campo, ¿qué es una labranza? Un cultivo, una cosecha. Usted se imagina, llega a su cosecha y usted ve todo ha florecido. No, yo le digo porque mi suegro es del campo. Y es un honor ser una persona del campo. Porque las personas del campo tienen más sentido común con Dios que las personas de la ciudad. Tú le preguntas a un niño en la ciudad si conoce de Dios, la gran mayoría no. Y están como desconectados de la realidad. Ellos piensan que la vida viene con internet, con agua caliente, con celular, con computador y con wifi. Porque sin wifi se muere todo. Exacto, la nevera llena. En el campo no es así. En el campo los niños saben que hay que levantarse temprano a buscar la leña. Se levantan en el campo a poder buscar ciertas cosas que en la ciudad no se encuentran. Y si uno se le olvidó de hacer plaza, a veces las plazas quedan a 30 minutos caminando, pero a trote de campesino. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a visitar a mi suegro, mi esposa, un viaje de 45 minutos me lo hizo hacer casi en 7 horas. Y yo con zapatos nuevos. Y después me dice, ¿tienes hambre? Bueno, mi amor, sí tengo hambre. Y bueno, me dio de comer. Ella no quiere que cuente la segunda parte. Está roja. Acá dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo le está diciendo que la vida tiene algo muy importante para nosotros y es conocer a Dios. ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Por qué yo tengo un hogar? ¿Por qué tengo una esposa? ¿Por qué tengo un hijo? ¿Por qué tengo un trabajo? ¿Por qué tengo economía? Esta vida temporal, donde yo estoy buscando a veces el éxito por el bienestar, va a ser un fracaso si lo haces de esa manera. Porque esa vida temporal se va a terminar. Es finita. Es efímera. Presbítero, hace poquito tenía 15 años, ¿me cree? Es en serio. Cuando tenía 15 años hacía locuras. Cosas que ni yo mismo las meditaba. Amaba el peligro, amaba la adrenalina. Hoy en día lo pienso 2 veces antes de subir a una escalera. Si me caigo y me rompo, ¿quién me repone? Amados hermanos, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué significa? Que usted no puede ser buen trabajador, buen esposo, buen padre, buen ciudadano, buen religioso, pero si no está en Cristo, no es una buena obra. Porque Dios no lo está haciendo. El Dios que nos ha dado todo, el aliento de vida, los dones, las capacidades. Y miren algo interesante que cita Pablo. Pablo va a citar a un filósofo de la época, se llamaba Herodoto. Porque Herodoto, ¿qué había escrito? Él dice, aquí en la segunda parte del versículo 28, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, cuando Herodoto escribió linaje suyo somos, él estaba pensando en el dios Zeus. ¿Ustedes saben quién es el dios Zeus? No, señor. El dios Zeus era el dios de todos los dioses del Olimpo, pero él había usurpado a su padre, y el padre de él había usurpado a su padre, y eso era un complique, era como un drama
humano. Pero hay algo curioso aquí. Todos somos responsables delante de Dios y conocemos a Dios. Sin conocer la Biblia sabemos cuando somos lo bueno y lo malo. Eliana, ¿por qué nosotros todos sabemos cuando las cosas son buenas o malas? ¿Qué hizo Dios con su palabra? ¿Dónde la escribió? En el corazón de todos los hombres. Solo piensen en algo. ¿Cuántas religiones conocen ustedes? Muchas. ¿Cuántas historias de pueblos primitivos? Muchos. Pero todos tienen en común. A lo bueno llaman bueno y a lo malo llaman malo en lo general. Me explico. Los incas sabían que matar era malo. Pero exterminaron a los chimús. Oigan, ¿ustedes saben quiénes son los chimús? Los tiahuanaco. Los chipchas. Eso sí sabían. ¿Por qué? Son tribus pre-incas. Antes que el imperio incaico sea imperio incaico, yo soy peruano, tengo que hablar de los incas. Conquistaron todo Sudamérica. Ellos sujetaron a todos y los conquistaron. Y les impusieron sus dioses. Y las leyes de ellos tenían 4 leyes por lo menos. De las cuales solo me acabo de entender que me acuerdo 3. Amazúa, Amaqueya y los otros se me olvidaron. Pero dice, no robarás, no matarás, no seas perezoso. Más o menos. Ahora, ¿eso no se parece a la Biblia? Sí se parece a los principios de la Biblia, pero ellos nunca fueron, ¿cómo se dice? Ellos tuvieron acercamientos con ningún pueblo cristiano. Sudamérica fue descubierta muchos años después de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en el corazón de todos los hombres. Y los atenienses, Herodoto como ateniense, pensando en Zeus, escribió un principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Que Dios creó a toda la raza humana, todos somos lo mismo. Y todos tenemos el mismo deber para con Dios en esta vida. Toda la humanidad tiene que vivir una vida mortal. ¿Sí sabían eso? Hay 3 principios, mis amados hermanos, que nosotros, todos los seres humanos, tenemos que cumplir. Y yo quisiera que lo anotaran. Niños, ¿va a anotar? ¿Yoquita? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Karina, su hermana, respondió. El fin principal del hombre, no anote, es adorar a Dios y glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero voy a hablar de 3 acciones que tiene que hacer todo ser humano. Si no las hace, no sirve para mucho. El primero es adorar. Yo les voy a decir algo que es extraordinario y que lo aprendí cuando estaba viendo algo de griego y hebreo, bíblico. La palabra Yahweh o Yahvé para nosotros es casi impronunciable en su idioma. Pero los judíos dicen que un niño cuando nace y exhala su primera bocanada de aire y hace, ha pronunciado el nombre de Dios. Cada día que usted respira, está pronunciando el nombre de Dios. Porque todos nosotros fuimos llamados a adorar a Dios. Ese es el propósito. Esta vida mortal, ¿para qué estamos? Para adorar a Dios, no para ser famosos, no para tener dinero, no para tener placer ni bienestar. Es para adorar a Dios. ¿Te has preguntado que en tus planes estás adorando a Dios? Por eso el hombre, cuando fue creado, el primer día, su primer día, el 7º día de Dios, Dios lo invitó para que no haga nada y contemple a Dios. Hoy, ¿usted qué está haciendo? Nada, está prestando atención. Eso es adoración, porque usted está diciendo, Dios me está hablando. No soy Juan José, cualquier predicador que esté aquí. El deber de un pastor es predicar la palabra y enseñar la palabra. Y yo le he dicho a mi esposa muchas veces yo me bajo de acá compungido y dolido. ¿Por qué razón? Porque esa palabra primero me pellizca a mí. Primero me aprieta a mí, me hace sudar y me hace... Miren, un día estaba dando la conferencia y se me quedó así, se me cerró la garganta.
no podía hablar porque lo que estaba diciendo era contra mí. Gracias. Entonces, primero estamos llamados a adorar. Segundo, a someternos. Desde que nacemos, queridos hermanos. Miren, la vida misma. ¿Cuántos bebés recién nacidos tenemos aquí? O hace muy poquito. Miren, desde la concepción, el bebé está en el vientre dependiente, sometido. Usted se imagina ese bebé, cuando esté más grandecito en el vientre de Reyes, eso va a ser una revolución, porque va a patear, va a moverse. Mientras que Dios le da un vientre para que esté ahí sometido, el que quiere ser libre. Los niños también quieren ser libres, pero están sometidos a que los padres le den alimento, a que los cambien. De toda la creación, el único ser que es dependiente totalmente es el hombre. Puede correr, puede cantar, puede hablar, puede hacer muchas cosas, pero no lo hace como ninguno de la creación. Acá hay muchos que cantan, pero cantan como los ruiseñores. No. No hay un ser humano que cante como un ruiseñor. Y usted escucha cantar a un ruiseñor y queda así extasiado. Es una conexión casi con Dios. Y uno dice, ¿por qué? Porque la creación comunica a Dios. Y uno dice, wow. Queridos hermanos, tenemos que comprender que Dios nos llamó a someternos delante de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos pide el primer día? Porque Él es Dios, no es tu día, es el día para Dios. Si tú lo usas en otra cosa, estás siendo una persona no solamente irreverente, sino sacrílega. ¿Nos gusta o no nos gusta? Cuando Dios le dice a través de Pablo a los atenienses, miren, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un día de nacimiento y un día de la muerte. ¿Por qué nació? Porque Dios fue bueno y le permitió nacer. ¿Por qué murió? Porque Dios lo llamó. Nadie se muere el día de la víspera. Nuestra vida es efímera, cortica. Hay algunos que planean su vida como si van a tener 80, 90 años. Bájese de la nube porque usted puede vivir. Yo le decía el otro día a mi esposa, yo tengo parientes, tengo un primo que el año pasado murió a los 46 años. Iba muy bien en la vida, le dijeron tiene cáncer de páncreas y murió. No alcanzó al mes y medio. Entre el diagnóstico y todo, murió. Amados hermanos, la vida es temporal, efímera. Estamos llamados a adorar a Dios y a someternos a Dios, a su voluntad. ¿Usted se ha preguntado si realmente quiere ser cristiano? Porque esto no es para muchos, es para los que Dios llamó. Porque a ellos los doblega, a ellos los llama, a ellos les da una mente nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Tercero, dar cuentas. El Dios creador, inmanente, providente, ha declarado que aquellos que son su creación y son suyos, son administradores y no dueños. ¿Usted se cree el dueño de su vida? Está equivocado. Yo le aseguro eso. Job se sentía muy gozoso de todo lo que tenía. 10 hijos, de las cuales las mujeres eran las más hermosas del país donde él vivía. Y los hijos, todos prósperos. En un solo día, todo lo perdió. ¿Y saben cuál fue la exclamación de este hijo de Dios? Dios dio, Dios quitó. A Dios sea la gloria. Y Dios te quita el trabajo. Y tú, ay, ¿qué voy a hacer? Y mis deudas. Miren, no se endeuden.
Porque ustedes están empeñando al proveedor de todas las cosas en sus planes, para cosas que ni siquiera son para Dios, sino para buscando su bienestar, como si fuera el todo de su vida. La Biblia dice, cuando tú tomas ese tipo de decisiones, pan de dolores solamente tienes, porque sales temprano a trabajar, llegas tarde. Tu esposa se va temprano a trabajar, llega tarde. ¿Cómo llegan los dos cansados? ¿Y los hijos? ¿Y el amor? ¿Y la intimidad? Y después me preguntan, ¿por qué fracasan? No, es que Dios está conmigo. Sí, pero Dios no te está mandando que hagas nada de eso. La vida es temporal y hay que hacer todas las cosas paso a paso. Segundo punto, la vida es efímera. Miren, hay una vida eterna. Punto 1, la vida es temporal. ¿Qué quiere decir? Dios dio el día que nazcas y el día que mueras. No importa si tienes mucho o tienes poco, no importa si tienes muchos hijos o no los tienes, no importa si te casaste o no te casaste, lo que importa es que vivas para... Ajá, ¿sí están conmigo? ¿Para quién tienes que vivir? Para Dios. Ese es el propósito de nosotros. Yo lo voy a adorar. Miren, voy a hacer un ejemplo. Yo tengo $1,000,000 de pesos y le doy a alguien 10,000 pesos y le digo, administramelo. Gracias me tiene que decir porque no los tenía. Y al otro personaje le doy el resto. El otro que va a decir, muchas gracias. Pero no es tuyo, es mío. Administramelo. ¿Qué significa eso? Que tendremos que dar cuentas de eso. Y cuando pensamos que la vida es efímera, el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto me pareció súper elegante, súper chévere. Era conversar con una persona súper educada. Ustedes saben qué hacen las personas súper educadas, no dicen groserías. Cuando te van a ofender, te dicen algo que te ponen en tu lugar, te agachan y te pegan una patada donde más te duele. Y no necesitó levantar la voz. Pablo está frente a los filósofos del momento, los atenienses, esos que querían escuchar cosas nuevas porque lo que ya habían escuchado era mucho. ¿Y saben qué les dice? Ignorantes. ¿Cómo? Si es en serio. Él está hablando del Dios creador, del Dios no conocido, y ahora les dice, pero Dios, o sea, mi Dios, el Dios de la Biblia, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de estos epicúreos y estoicos. ¿Cuántas personas sacrifican su vida por un título? Por plata. Sacrifican su matrimonio, sus hijos. ¡Qué tontería! Solo porque están buscando placer y cuando ya todo lo consiguen, ya están viejos, cansados y arrugados. Y un pie le está diciendo al otro, ¿me das permiso? Yo quiero que piensen un poquito. Hay que disfrutar la vida cada día. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque es efímera. Es efímera. Y Pablo les está diciendo, venga, Dios los ha soportado a ustedes que están pensando que van a ser felices. Que están buscando ser felices. A los estoicos, usted piensa que lo van a soportar todo. Hay cosas que nosotros no podemos soportar. En este corto versículo nos dice Pablo que somos ignorantes cuando hacemos planes en esta vida para alcanzar la felicidad, el bienestar y todo bien. Eso es lo que está haciendo usted. Para eso vive. Para eso vive. Esos son sus planes. Yo los quiero bajar un poquito de la nube y los voy a aterrizar en esa gran paradoja de la vida mortal y la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque efímero es sinónimo de fugaz, momentáneo, perecedero, transitorio. ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? No, pastor, mañana me voy a trabajar el festivo, pero hay que hacer más platicas. Oiga, disfrute su mujer, disfrute sus hijos, disfrute sus amigos, disfrute su familia.
Es que no todo es dinero. Hay personas que no se levantan en la cama porque no, es que dormir es rico. No levantes, hay que hacer otras cosas. Si usted no está en semana, toda la semana en la casa, pues diga, voy a hacer el almuerzo, voy a hacer café, voy a hacer algo, sea útil, sea agradecido. Mire, la vida cristiana es práctica, no es religiosa, porque algunos dicen, no, pastor, es que yo estoy en ayuno y en oración, y se comporta como el diablo, pelea todos los días. Isaías 40, voy a leer algunos versículos rápidamente. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Miren, algo muy interesante. Yo cuando conocí a mi esposa tenía 19 años, y han pasado unos añitos, pero esa es la vida. Ella me dice, cuando yo te conocí tú estabas más flaco. Sí, ahora estoy más gordo. Es que, ¿qué culpa tengo yo? Yo miro el buñuelo y me engordo. Mi amigo me decía, sí, yo doy fe de eso. Tú comes poquito, pero miren, es un sufrimiento para mí porque hay flacos que comen y uno dice, es como si pasara directo. Dios mío. Acá dice, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Salmo 89, 47, 49. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado un vaso a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Miren, queridos hermanos, hay algo que todos estamos seguros, y es que vamos a morir. Pero ¿saben qué es lo paradójico? Que ninguno de nosotros estamos preparándonos para la muerte. Todos estamos preparándonos para mañana, para endeudarnos más, tener más. Pero nadie está diciendo, Señor, tal vez hoy vienes por mí. Tal vez hoy es el día que me tengo que arrepentir y decir, Señor, perdóname porque he sido malagradecido, no te he adorado, no me he querido someter, no te he dado cuentas. Vivo mi vida como si fuera el dueño de ella. Salmo 39, versículos 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente completa vanidad todo hombre que vive. Cuán triste es ver a personas que están soñando en ser extraordinariamente famosos a precio de sacrificar su vida para Dios. En otras palabras, yo les quiero decir, vamos a morir. Ahora yo le pregunto, ¿de quién será de todo lo que has trabajado? Porque yo conozco personas que tienen unos tesoros. Hay personas que aman las cosas como si fueran sus pequeños ídolos. ¿Cuál es el significado de todo lo que tú has hecho y te has esforzado? A veces nosotros pensamos que el amor eterno es, mi amor, si yo me muero, ¿te vas a volver a casar? ¿Alguno ha preguntado eso? No sea egoísta. Pues si te has muerto, ojalá se case. Yo le digo a mi esposa, si yo me muero y tú estás joven, cásate. La vejez sola es muy dura. A mí me dicen, no, mi amor, no, es mientras que yo estoy vivo. Lo es en serio. Yo he conocido muchas mujeres que mientras que estaban vivas, eso decían. Enviudan y ya están pensando en el otro. A veces rápido, a veces poco. No, es verdad. Yo conocí a un amigo que es pastor. La mujer murió y a los 3 meses se casó y todos lo juzgaban. Pero hasta murmuraron de él, es que la tenían remojo. Ustedes se ríen, pero porque piensan lo mismo. No, es que el amor es una decisión en el cristianismo. Queridos hermanos, yo les pregunto de verdad, de todo corazón, ¿ustedes están conscientes que van a morir? ¿Y que puede ser hoy?
a pesar de estar saludables y hermosos, a pesar de tener proyectos de vida y algunos pendientes de muchas cosas. Porque si tu respuesta es sí y estás consciente que vas a morir, también tienes que estar consciente de que tienes hoy que adorar, hoy que sujetarte, hoy que rendir cuentas, porque ese es el propósito de la vida en Dios. Es agradar a Dios y no a los hombres. Yo conozco padres que dan la vida por sus hijos, sacrifican todo y los hacen más hijos del diablo. Hoy, mis amados hermanos, tranquilo, no te preocupes, ya te lo lloré. No se afane, no es la primera vez que tenemos bebés. ¿Sabe que si de pronto él tienes un poco de calor? Entonces desabrígalo un poquito. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, miren, es muy interesante. Jesús contó una historia de un hombre que, pensemos, llegó a sus 50 años. Y él vio todo lo que había hecho, toda la riqueza que tenía, y él dijo, oigan, yo tengo mucho, voy a hacerlo todo nuevo y voy a estrenar. Y efectivamente lo hizo. Y cuando se disponía a estrenar, el Señor le trajo un mensaje muy significativo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será tu esposa? ¿De quién serán tus hijos? ¿De quién serán tus herramientas? ¿De quién será tu casa? ¿De quién será esa cama? ¿De quién será ese televisor, ese computador? Porque hay cosas que a veces hasta nadie me lo toque. Son mío. Lucas 9, 25, 26. Recuerden que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre, en los santos ángeles. Miren, la vida eterna está aquí. ¡Wow! Y la vida mortal aquí, y está lleno. Aquí es donde es importante que usted confiese que Jesucristo es su Señor. Aquí es importante que usted vive el cristianismo. Que usted adora, se somete y da cuentas. ¿Por qué razón? Porque si usted no se avergüenza de su Dios, Él no se avergonzará de Él y le dará la vida eterna en esta vida efímera. Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos los hombres vamos a morir. Ahora, no son todos los varones, son todos los hombres y las mujeres. En este corto tiempo llamado vida mortal, el tiempo para adorar, para someternos y dar cuentas, este versículo 30, al completarlo, dice algo interesante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, atenienses son ignorantes, epicúreos son ignorantes, estoicos son ignorantes, y si usted vive como si no, Dios no existiera, es un ignorante. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ustedes saben qué significa la palabra arrepentimiento? Porque algunos dicen arrepentimiento es como, ay, estoy triste, me dolió, no estoy haciendo lo bien. No, arrepentimiento en la Biblia significa una acción de cambiar de opinión, de pensamiento, de dirección. Porque si usted sigue viviendo su vida como la está viviendo ahorita, así, con un pie en la iglesia y con un pie en el infierno, posiblemente no está en el cielo, está viviendo su infierno. La Biblia, ¿saben qué dice? Que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y les voy a dar una noticia de la cual la humanidad no ha entendido. Nosotros no cumplimos años, ninguno. Nosotros no cumplimos años, descontamos años.
Usted llega con un paquete de 80, 90 años en la gran mayoría. Otros a veces son 10 años, otros son 5 años. Algunos son meses, algunos son días, algunos son horas. Yo tuve un hermanito que vivió 35 minutos y murió. Rolandito le pusieron de nombre. Una cosa chiquitica, muy bonita. Era mi hermanito. Y murió. Desde que uno nace, empieza a descontar su tiempo. Si nosotros estuviéramos aquí en la piel, que vi una película sobre ese tema, y estuviéramos acá, usted tiene 70 años y empieza a descontar su tiempo. ¿A qué se dedicaría? Saben, yo les digo, si fuéramos conscientes hoy, amaríamos más, perdonaríamos más, nos reconciliaríamos más, viviríamos más con nuestros seres queridos, pelearíamos menos. El matrimonio tendría un gran valor, porque los hijos se van. Yo a veces veo padres peleándose por los hijos. ¿Y para qué? Si son los primeros en irse. Los que quedan en la casa son el viejo y la vieja. No, es en serio. Si a nuestros hijos les sale un buen plan en Australia, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, ¿qué hacen? Pa, te amo mucho, pero aquí está mi oportunidad. Oiga, es que la vida es lo más valioso y es tan efímero. Es tan efímero. La vida se nos está escapando como el agua cuando la recogemos con las manos abiertas. Todos los días y a una velocidad impresionante. Y en medio de esto Dios nos dice una buena noticia. Yo les pido que se arrepientan de tratar de vivir sin mí, porque cuando usted se muera, nada se llevará. Aprenda a disfrutar el día de hoy. Aprenda a disfrutar su trabajo. Aprenda a disfrutar a sus hijos. Es que es un rebelde, disfrútelo. Si usted no va a tener más hijos, disfrute sus últimos momentos de darle leche, de su primera caminada, de su primera hablada, de su primera travesura. Me incendió la casa, no importa. No, yo estoy recordando mis pecados. Un día yo casi incendio mi casa por solo estar jugando con los soldaditos a la guerra. Lucas 5:22, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Lucas 24:45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les explico este pasaje. Jesús se le aparece a sus discípulos, ellos están yendo a Emaús. ¿Por qué los discípulos se van a Emaús? Porque Cristo había crucificado y había muerto, pero Él resucitó. ¿Qué significa? Que esta vida mortal hay una vida más importante, la vida eterna. Basta ya has vivido, no sé, 10 años, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años sin Cristo, arrepiéntete. Dios demanda eso, que nos arrepintamos hoy, que digamos, Señor, yo me voy a consagrar, hoy necesito aprender, saber cuál es tu voluntad para cómo adorarte. Y ojo, que adorar no es cantar, porque yo escucho en muchos lugares, vamos a adorar a Dios y todo. El viernes estuve en una iglesia y decían, vamos a adorar, y eso era un jolgorio, ay Dios mío. Ni lo que decían era coherente con la Biblia. Hablaba de superhumanos o supercristianos. No eran pecadores, sino ellos estaban volando, levitando. Ahora, no los voy a juzgar, pero es lo que les instruyeron. Adorar significa rendir nuestra vida al Señor. Someterse es amar a Dios. Rendirle cuentas es ser agradecido a Dios. Isaías 59, 1, 8, para entender lo que estoy diciendo. Porque el profeta reclama al pueblo porque no vivía para él. He aquí
Y voy a leer otra versión diferente. No me vayan a juzgar. No quiero que cambien su versión, pero estas palabras me parecen que son más precisas al corazón. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere salvar, no que se condenen. No se duerman. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian. Acá viene eso, porque a veces uno dice, oiga, si su mano está manchada de sangre, acá dice sus dedos de sangre, sus labios están, dice, pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, o sea, son chismosos, peleones, disenciosos. Hay quienes claman justicia, no hay quien clame por la justicia, ni hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Termina el culto y siguen hablando de sus trabajos, siguen hablando de oro, de plata, de codiciar, de muchas cosas. Arrepiéntanse. Dice, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspid. Oiga, ¿qué es un áspid? Es una víbora venenosa. Te muerde y mueres. Tejen telas de araña, hacen trampas para que otros caigan. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretares saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña que están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre del inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay camino de justicia. Sus veredas son torcidas, cualquiera que en ellas fuere no conocerá paz. Hoy les ruego de todo corazón, mis amados hermanos, arrepiéntanse de planear una vida sin Dios, de verdad, de corazón. Hoy es el día en que usted puede decir, venga, miren, si no les gusta esta familia, busquen otra familia, pero congréguense, únanse al Señor, al reino de Dios. Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, le habló a sus discípulos, ustedes todos les voy a dar un lugar, a nosotros nos dará posiblemente otro lugar, a otra iglesia le va a dar otro lugar, porque nosotros vamos a vivir por la eternidad con Él, de la mano de Él. Esta vida va a trascender. Punto 3, miren, yo no sé por qué no hacen algo con ese reloj, no se detiene. Hay vida eterna. Punto 3, esta vida debe trascender. ¿Usted, Eliana, entiende la palabra trascender? ¿Usted? ¿Quién entiende la palabra trascender? ¿Qué es, Javier, la palabra trascender? Que no se acaba. Que sobrepasa la mortalidad. Miren, lo más fabuloso que tenemos es que hay una vida después de esta vida. Acá viene la mala noticia. O estás bajo la ira de Dios o bajo el amor de Dios. Algunos se esfuerzan tanto por el éxito acá en esta vida, abandonando las cosas de Dios. Yo les voy a decir algo. El Señor Jesús en Juan 14, si no me equivoco, dijo, voy a preparar lugar allá. Allá hay casa, allá hay comida, allá hay sustento, hay abrigo, hay dignidad, hay reconocimiento. Dice que Dios va a premiar a sus siervos, a los que han sido columna y baluarte de su iglesia. Acá los títulos importan para poco y para nada. ¿De qué sirve que a uno le digan pastor? De nada. O anciano, o diácono, de nada. No, a mí me sirve que me digan, que yo sepa que soy cristiano. Allá va un cristiano de verdad. Porque eso me garantiza un lugar en el cielo con mi Señor. Hechos 17, 30 y 31. Repito para poder entender la idea completa. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Esto es interesante porque Pablo no habla de Cristo ni de Jesús. Es la primera vez y creo que es la única vez que él no presenta de esa manera. En el resumen de lo que está acá en Hechos, lo más probable es que él sí estuvo, porque esto es un resumen de su discurso. La Biblia, cuando usted lee, ¿saben cuánto tiempo predicaba Pablo? Mínimo de 3 a 4 horas. Y todos estaban deseosos de escucharle, creyentes y no creyentes. Acá da por sobreentendido que ya les habló de Cristo, de ese hombre que murió en la cruz y que el Señor lo resucitó y que hay una vida eterna. El apóstol Pablo llama a estos sabios atenienses, intelectuales del momento: sois ignorantes, ignorantes del Dios verdadero, ignorantes de la vida eterna. No se trata del placer, no se trata de deleites, no se trata tampoco del fatalismo, de soportarlo todo. Todo. Se trata de adorar, someternos y dar cuentas al Dios verdadero. Miren, queridos hermanos, ¿de qué sirve que ustedes ganen el mundo? ¿De qué sirve que nuestros hijos ganen el mundo? Si en el camino el precio que están pagando es su alma. Satanás está comprometido en destruir la iglesia del Señor y arrebatar cada alma como pueda. Y se presenta como ángel de luz. Él no sale con cachos y cola, ¿no? Qué susto, ¿no? A veces el mejor amigo es quien me pervierte y me tienta, o amiga, qué sé yo. 1 Samuel 15:22. Es una pregunta que hace Samuel al rey de Israel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Preséntense como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué más les digo? ¿Cómo los convenzo? Miren, queridos hermanos, ¿cuánto tiempo se demora un niño en hablar? 6 meses. ¿En hablar? En hablar bien, en comunicar ideas, entenderlo. Oiga, tenemos a veces 30 años y hay que estar explicando. Queridos hermanos, ¿cómo agradar a nuestro Dios santo, eterno, omnipotente, omnipresente, inmanente, todopoderoso? Nos lleva toda esta vida. Eso es lo que hacemos aquí, cada día. No se aburra, ni se aburra. ¿Sí me comprendieron? Hay que conocer la voluntad de nuestro Dios. La parte religiosa está bien. Usted puede cantar y emocionarse al cantar. Usted puede orar y hacerlo bien. Pero hay que instruirnos para Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardar mis. Eso es bonito. ¿Usted conoce los mandamientos de Dios? Solo el Pentateuco tiene 613 mandamientos después de los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? 623. Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta sí es muchísimo mejor. Primera de Juan 2:3-6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un qué? Mentiroso. Ay, dice Señor, Señor, yo creo en Dios, y no guarda sus mandamientos.
Algunos hasta lo planean, ¿no? El próximo festivo me voy. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que pertenece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo puse acá un titulito que me fascinó. ¿El que entendió? Entendió. Adorar, someternos y dar cuentas. Pablo advierte, hay una trascendencia de esta vida mortal porque hay un juicio de Dios. ¿Y quién va a juzgar? Miren, no te va a juzgar tu esposa, no te va a juzgar tu esposo, no te va a juzgar tu papá y tu mamá, te va a juzgar Dios. Miren, el versículo 31 de nuestro estudio, Pablo le dice a los atenienses, está establecido un día del juicio en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y quién lo va a hacer? Jesucristo, nuestro Señor, el que dio. Es que Jesús en el trono, ¿qué va a hacer? Fiscal, abogado, juez. Gálatas 6:7, y esta sí no me pude tentar porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, esto tiene su contexto. Yo les quiero rogar que ustedes examinen su vida de hoy hacia atrás. Han vivido como sin Dios. Hoy yo les ruego, no vivan así. Porque si siguen viviendo de esa manera, lo justo sería ser destruidos. Hoy tenemos que reevaluar. Estamos aprendiendo, buscar la voluntad de Dios. Vayan de la mano conmigo. Se los ruego, por la misericordia de Dios. Caminen en Cristo. Aprendamos a caminar juntos, a orar unos por los otros, sostenernos unos por los otros, a dar cuentas a nuestro Dios unos por otros. Y vamos a cegar del amor de la misericordia de Dios. En Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Él murió por nosotros en la cruz con un solo propósito: glorificar el nombre de Dios. Porque a los que Él rescata de la oscuridad los tiene que limpiar con su sangre. Ese es el propósito. Mientras que estemos en esta vida no seremos perfectos. Lucharemos con algo como se llama pecado. Pero no es con el pecado del vecino ni de la vecina, es con mi pecado. Hoy yo te llamo a que no confíes en tu corazón ni en tu prudencia. Tú no conoces cuán torpe es tu corazón. Dios sí lo conoce, por eso te llama a que lo adores a Él, no al mundo ni a las cosas, a someterte a Él y no al diablo, y a darle cuentas a Él, porque Él es el que juzga. La declaración de Pablo es: Dios es juez justo. Y miren, ya me quedan 3 minutitos. Malaquías 3, versículos 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no la guardéis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos volveremos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no voy a hablar de diezmos y ofrendas aquí. Yo le voy a decir cuál es la mejor ofrenda suya: su vida, su pensamiento, su hogar, sus hijos. Amados hermanos, Dios le reclamó al pueblo: yo los he bendecido, los he guardado. Miren, cada uno de los varones que está acá, Dios los ha bendecido con una esposa, en la gran mayoría.
algunos con hijos, a otros con no, a unos con muchos, a otros con pocos. Pero queridos hermanos, todos ustedes han recibido dones, talentos de Dios. ¿Qué esperan para rendirse a nuestro Dios, al dador de todas las cosas? Mujeres, ¿ustedes qué esperan? ¿Qué días hablaba con una señora y me decía, es que todas mis amigas han ido a una iglesia en particular, no decía el nombre, ¿y saben para qué van? A buscar marido. El que dicen que los maridos cristianos son fenomenal. El único problema es su religión. Es en serio, así, con ese descaro. Porque están buscando el bienestar de un hombre que ame en Cristo, y son hipócritas y mentirosas. ¿Por qué razón? Porque se hacen pasar por personas creyentes en Dios. Ahora, yo lo pensara de un hombre todavía, pero nunca lo había escuchado de una mujer. ¿Con qué descaro? Mis amigas han ido y han conseguido maridos, solo que lo que a mí no me cuadra es la religión. No les cuadra la religión, pero ahí van, pero son felices. Amados hermanos, yo hoy quiero que nosotros pensemos en nuestro Dios. Hoy quiero que ustedes y yo pensemos en que esta vida se va a acabar. Hay un juicio final. Tengo muchos versículos más, pero no los voy a torturar más. Tenemos hambre y hay comida que nos espera. Pero lo que yo quiero que nosotros pensemos hoy, hay vida eterna. Esta vida es mortal. ¿Qué quiere decir? Venimos todos con un tiempo finito. No estamos cumpliendo años, estamos descontando años. Cada vida es valiosa para Dios, porque Jesús vino a morir para salvar, no para condenar. Adora a nuestro Dios. Es esta vida efímera, es donde se va a ver si tú eres salvo o no eres salvo. Cuando mueras nadie te va a sacar del infierno, ni con moneda, ni con oraciones, ni con nada, ni con ningún rito religioso. Si no creíste es para el infierno, punto. El infierno es la ira de Dios. Si creíste, es tu oportunidad. Y finalmente vamos a trascender, porque tenemos un Dios justo. Solo quiero que queden con algo en su corazón. La Biblia dice que aquel que ha creído en Cristo es una nueva criatura. Tiene vida eterna. Aquel que ha creído en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados. Es una nueva criatura. Y Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Por sus frutos sabemos si son cristianos o no son cristianos. Quiere el Señor que todos aquí nos encontremos en la eternidad. Y juntos escuchemos nuestro nombre y empezamos a... Te llamó a ti, ya voy yo. Al resto no lo recordaremos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Oremos.